Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. 1. La educación en el Antiguo Oriente. 2. Las civilizaciones fluviales, Egipto, Babilonia, India y China. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992, de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 3 de septiembre de 2013. Las civilizaciones fluviales, Egipto, Babilonia, India y China. El Nilo, el Éufrates y el Tigris, el Indo y el Ganges, al igual que los grandes ríos de China, vieron florecer en sus riberas formas de civilización muy refinadas, algunos milenios antes de la era cristiana. Civilización quiere decir cultura que ha dejado de ser estática. Las sucesivas generaciones no se limitan a reproducir casi exactamente los modos de vida de los precedentes, sino que se verifica una acumulación progresiva de adelantos técnicos. Se organizan las creencias y se realiza un perfeccionamiento, aunque lento y discontinuo, del saber tradicional. No es de maravillar que esto ocurra en las grandes llanuras fértiles, donde la formación de poblaciones agrícolas estables permite una división del trabajo bastante pronunciada, a condición, claro está, de que el comercio a larga distancia no solo sea facilitado por la existencia de vías apropiadas de comunicación, sino que cuente además con la protección de un orden político que impida el bandidaje y las guerrillas. En tales condiciones, las grandes monarquías absolutas, sostenidas por potentes clases de guerreros y sacerdotes, representaban una garantía de orden y bienestar que normalmente compensaba a las poblaciones por la carga de tener que trabajar y producir, además de hacerlo para el propio sustento, para la manutención y con frecuencia para la pompa de los grupos privilegiados. Pero ¿acaso convenga aclarar mejor cuál es la función de la clase sacerdotal? En primer lugar, es la depositaria y la celosa guardiana de toda la ciencia, si así puede decirse, acumulada en los siglos y transmitida de allí a poco, ya no en forma oral, sino mediante un tipo cualquiera de escritura. Ciencia, diremos nosotros, a un tiempo sacra y profana. Como ejemplo característico, tenemos a los sacerdotes egipcios que, en un principio, eran también escribas, médicos, embalsamadores, arquitectos e ingenieros hidráulicos. Ya desde tiempos muy antiguos, habían dividido el año en 365 días y eran capaces de calcular con excelente aproximación las crecidas del Nilo. La religión egipcia sufrió complejas evoluciones, sin que llegase a superar el estadio de un politeísmo organizado o enoteísmo, donde la divinidad suprema era el sol, venerado bajo los nombres de Ra, Osiris o Amón. La tentativa del faraón Akenatón de instaurar un riguroso monoteísmo, culto exclusivo del dios Atón, que es de todos modos el sol, pero el sol naciente y fecundador, y no el sol que preside el reino de los muertos como Amón, acabó trágicamente. En todo momento, los sacerdotes egipcios demostraron ser habilísimos en conciliar las exigencias de una organización unitaria de las divinidades, con la multiplicidad, incluso regional, de estas, y con las creencias animísticas y totémicas aún vivas en la población más inculta, de donde el culto de los dioses bajo la forma de animales, buey, cocodrilo, gato, cigüeña, gavilán, etc. Pero la creencia egipcia más típica y difundida fue la de una segunda vida, concebida de varias maneras. Existía también la idea de un proceso ante Osiris y una especie de lugar de recompensa para los más meritorios. Pero siempre
conectada con la buena conservación del cuerpo, de donde surgió la práctica de la momificación para los ricos o del enterramiento en la arena árida, capaz de conservar largamente los cadáveres para los pobres. Las precauciones que se tomaban a fin de que las tumbas no fuesen profanadas alcanzaron formas obsesivas, increíbles, como es sabido de quien haya leído la historia del hallazgo de la momia de Tutankamón. No obstante la amplia parte que en ella tenía la religión, la civilización egipcia desarrolló una moral esencialmente utilitaria. Abundan las máximas de sabiduría conservadas en los papiros y aunque muchas de ellas se refieren a las ventajas del estudio, se trata siempre y exclusivamente de ventajas prácticas. Las clases egipcias no eran castas cerradas y, dentro de ciertos límites, era posible, estudiando con maestros privados, elevarse a la posición de escriba del grado más bajo, es decir, escribano o contador en oficinas públicas o en empresas comerciales. Más difícil debía ser el ingreso en las grandes escuelas sacerdotales de Menfis, Heliópolis o Tebas, donde se formaban los escribas de grado más alto, con funciones administrativas y legales, así como los médicos, los ingenieros, los arquitectos y los mismos sacerdotes. La clase sacerdotal estaba formada no solo por los sacerdotes propiamente dichos, sino también por todos estos profesionistas de grado superior. Como quiera que sea, se trata siempre de una educación de carácter práctico y profesional, sea en el sentido de que los conocimientos y la cultura no se persiguen por sí mismos, sino por sus aplicaciones, sea porque solo se tienen presentes las ventajas prácticas que pueden obtener los individuos mediante el ejercicio de una de las profesiones superiores. El pueblo era casi totalmente iletrado. Estudiar con buen éxito significaba convertirse cuando menos en un escriba del grado más modesto, lo que, como en un papiro advierte un padre a un hijo, en el momento de inscribirlo en la escuela, es mucho más cómodo que ejercer la profesión de fundidor, barbero, picapedrero, jardinero o pescador, oficios cuya dureza, inconvenientes y peligros enumera cuidadosamente. El hombre ignorante, dice otro papiro, es como un asno con una pesada carga. Quien le guía es el escriba. Mientras otro reza, ponte a trabajar y conviértete en escriba, porque así serás guía de hombres. También los conocimientos científicos de los egipcios tenían un carácter eminentemente práctico. La geometría servía al pie de la letra para medir la tierra, para trazar nuevamente los linderos cuando bajaban las aguas del Nilo. La aritmética servía para hacer los cálculos del comercio y el fisco, la mecánica y la hidráulica para la ingeniería y la arquitectura, la astronomía para calcular las estaciones, etcétera. Se obtuvieron admirables resultados prácticos, pero no se tiene noticia de ningún intento de sistematización o ahondamiento teórico. Al punto que uno se pregunta a qué aludía exactamente Platón cuando, al comparar la sabiduría de los griegos con la de los sacerdotes egipcios, decía: «Oh griegos, no sois más que unos niños». Sin embargo, en otro lugar del mismo, Platón contrapone el espíritu científico de los griegos al amor de las ganancias propio de egipcios y fenicios. Quizás lo más justo sea observar que, aún dentro de su utilitarismo, las ciencias desarrolladas por los egipcios formaban un conjunto tan imponente y cooperaban en la creación de un orden tan grandioso que no podían menos que suscitar admiración, sobre todo en el espíritu de un griego acostumbrado al genial desorden de su vida social y política e incluso de sus monumentos, aglomerados en las acrópolis y ciertamente mucho menos imponentes que el templo de Amón en Karnak, que, según los cálculos hechos, era 2 veces más grande que San Pedro en Roma. Poco sabemos de los métodos educativos practicados por los egipcios y ese poco no despierta nuestro entusiasmo. Al parecer sus bases eran memorizaciones y azotes. He aquí una máxima pedagógica que ojalá fuera una curiosidad arqueológica. Los muchachos tienen las orejas en los lomos. Cuando les pegan, escuchan. Muchos puntos de contacto con la egipcia tiene la civilización babilónica, tan antigua como aquella o poco menos. En Babilonia la clase sacerdotal es todavía más potente que en Egipto y constituye casi una casta cerrada. Los sacerdotes babilonios son extraordinariamente versados en astronomía,
Desarrollan la matemática hasta un grado elevadísimo de eficacia práctica, instituyen la semana, inventan los signos del zodiaco, determinan con apreciable exactitud la longitud del año y reúnen inmensas bibliotecas de tablillas con caracteres cuneiformes. Vigilan la educación superior reservada a su clase, a la de los conocimientos ricos, a la de los comerciantes ricos, sus aliados, y a la de los guerreros, cuya potencia, sin embargo, combaten y socavan. Como consecuencia de esto último, Babilonia acabó sucumbiendo ante los asirios, militaristas e incultos, famosos en la historia por haber conquistado uno de los más extensos imperios de la antigüedad, sin dejar la menor huella positiva en el campo de las realizaciones cultas. Babilonia resurgió brevemente para ceder al fin ante los medos y los persas, pero influyó profundamente sobre estos pueblos, así como también sobre los hebreos, los fenicios y los mismos griegos. Tampoco de los métodos educativos babilonios poseemos más que unas cuantas noticias. Sabemos que sus fines eran esencialmente prácticos, al igual que en Egipto, pero que en cambio estaba más desarrollado el aspecto científico y quizá también el literario. Con todo, la astrología, la magia y la adivinación impidían el desarrollo de un genuino espíritu científico. Una pesada tradición mágico-sapiencial esterilizaba toda fuerza creadora de los individuos. Incluso los artesanos estaban organizados en corporaciones cerradas, bien que con la posibilidad de adopciones extrafamiliares. Tanto en Egipto como en Caldea, la tierra no pertenecía casi en ningún caso a quien la cultivaba, sino al rey, a los sacerdotes, a los templos y a los guerreros. Y por debajo de las clases organizadas existían muchedumbres de esclavos, fruto en gran parte de la actividad guerrera, cuya importancia económica es, en la antigüedad, bastante considerable. Aún prescindiendo de las conquistas territoriales, es conquista de mano de obra barata. Sin embargo, solo en la India encontramos un sistema de castas propiamente dicho, ferozmente cerrado, algún tiempo después de la conquista por los arios, acontecida hacia el 2000 a.C., de una precedente y floridísima civilización del Valle del Indo, cuyos restos empezaron a describirse hace apenas unas décadas. Se sabe tan poco que no vale la pena ocuparse de ella. Las clases, resultado probablemente de la estratificación producida por conquistas sucesivas y de la diversidad en la resistencia ofrecida por las poblaciones autóctonas, se subdividieron de la manera siguiente: brahmanes o sacerdotes, guerreros, comerciantes y pastores, vaisya, siervos, sudra, e intocables o sin casta, paria. Rigidísima es la separación entre las castas y absolutamente diversa la educación que reciben. La literatura sapiencial de los Vedas estaba reservada a las castas superiores, según las leyes de Manu, 200 a.C. Al Sudra que escuchaba a los Vedas había que llenarle las orejas de plomo derretido. Si los recitaba, había que amputarle la lengua. Por el contrario, el Sudra que servía con humildad y diligencia podía renacer en una casta más alta. En efecto, según el brahmanismo, las almas transmigran por una multiplicidad de existencias animales y humanas hasta la reabsorción y el anulamiento definitivo en el seno de Brahma. La civilización hindú, fastuosa, despiadada y al mismo tiempo, con extraña contradicción, ascética, renunciante y nihilista, desarrolló valores casi enteramente ignorados por los egipcios y los babilonios. Un sentido pánico del devenir universal, una búsqueda de la armonía interior y de fusión mística con el todo, una disposición contemplativa que llega a anular en sí todo deseo. En estos elementos, plegándose en el sentido del amor y de la hermandad universal, se apoyó uno de los más grandes espíritus de la humanidad, Gautama, llamado Buda, que significa iluminado. Al ideal de la inmovilidad mística o social, fraguado por la civilización hindú, se contrapone en la inmensa China un ideal de inmovilidad institucional. Conservar el orden familiar, político y social establecido es la preocupación dominante de Confucio, quien fue casi contemporáneo de Buda, fines del siglo VI a.C. No solo hay que conservar los privilegios hereditarios, en China no hay castas, sino también las funciones, las instituciones.
La experiencia de la anarquía en que había caído el colosal imperio formado entre el tercer y segundo milenios antes de Cristo y que abarcaba las cuencas de no uno sino de 3 vastos ríos, imprime a la enseñanza de Confucio su carácter de sabiduría conservadora. El Estado debe tener la misma indisoluble unidad de la familia. El emperador es el buen padre universal y goza de derechos ilimitados. La exigencia de una buena administración impone deberes detallados y exactos a todos, y en la vida lo que cuenta es cumplir, en este sentido legalista, el propio deber. Como es obvio, las formas, inclusive la etiqueta, son objeto de suma atención en un país donde el valor supremo es el respeto por los padres, los ancianos y las tradiciones, razón por la que ven con sospecha las novedades de cualquier género que sean. Se trata pues de un ideal eminentemente práctico-político que tiene como fondo una vaga religiosidad naturalista. Por lo tanto, no existe una casta sacerdotal, sino una clase de funcionarios, los llamados mandarines, que coincide plenamente con la de los hombres cultos. En efecto, con el tiempo acabó por desarrollarse un complicado sistema de exámenes estatales que era la única puerta de acceso a los diversos grados de la administración pública y a los cuales teóricamente todos podían presentarse. En la práctica, solo las personas acomodadas se hallaban en condiciones de sufragar los gastos que suponía la preparación cultural de su prole, normalmente en escuelas privadas, surgidas en función de los antedichos exámenes, tanto más que se trataba de una preparación literario formalista, que de poco o nada servía a quienes no lograban superar los exámenes estatales, sumamente selectivos, y colocarse en la administración. Toda ambición de originalidad era combatida e imperaba el tradicionalismo más cerrado, como lo demuestra el hecho mismo de que en China haya sobrevivido hasta nuestros días un sistema ideográfico de escritura muy complicado, mientras que egipcios y babilonios superaron la fase ideográfica pura en el segundo milenio antes de Cristo. Por lo demás, el sistema ideográfico ofrecía y quizás ofrece todavía una ventaja: el ser relativamente independiente de las particularidades de pronunciación y de la variedad de dialectos que en China llegan a ser verdaderas lenguas muy diferenciadas entre sí. También en este caso el problema es mantener la unidad de un cuerpo social desmesurado, de lo que se deriva la exigencia inevitable: conservar.